Hola, bienvenida, bienvenido, bienvenide. Qué gusto tenerte por aquí. Bueno, voy a estar leyendo las entradas que he estado publicando hasta ahora y voy a empezar hoy con la que inicié. De hecho, este proyecto se titula Bibliografía peruana sobre cuerpos en movimiento 1900 al infinito. Bueno, voy a leer no toda la bibliografía porque es tremenda, sino que voy a leer el texto con el que acompañé esta publicación. Le puse como subtítulo una introducción. Empiezo. Los títulos aquí reunidos buscan facilitar y difundir el conocimiento del universo de fuentes peruanas que refieren a cuerpos en movimiento. Danza, baile, artes performáticas, danza-drama, teatro, teatralidad. Para quien recién se encuentre incorporándose en el debate académico, se podrá encontrar con que un mismo objeto de estudio puede recibir distintas categorizaciones debido al campo de estudio desde donde se enuncia el investigador, investigadore, y o cómo conciba la propia categoría. Desde que se reconoció que los términos danza y teatro eran categorías construidas históricamente mediante determinados criterios occidentales, los académicos, las académicas interesadas en las formas expresivas, usos creativos de los cuerpos, fuera de las fronteras euro-norteamericanas, de lo considerado culto y de la denominada modernidad, buscaron ampliar y o incorporar nuevas maneras de objetivar otras realidades para hacerlas aprehensibles. El riesgo de categorizar mediante los usos occidentales era claro. Podía alimentarse la creencia de que estas eran prácticas universales, con ello que se entiendan las otras desde una perspectiva etnocéntrica, invisibilizando sus particularidades y diferencias. Hasta hoy, los esfuerzos han sido variados, como por ejemplo el buscar usar las categorías nativas, pero no se terminaron por desplazar los términos iniciales. Por cuestiones pragmáticas, muchos han optado por hacer uso de las categorías occidentales con las precauciones de especificar qué se está entendiendo por tales de acuerdo a los contextos en el que se les invoca. Pese a ello, no deja de crear confusión para quienes no son especialistas en la cuestión. En el caso peruano, que es al que en esta oportunidad nos estamos aproximando, podemos encontrar patente los desafíos de la categorización en un amplio rango de registros. Autoras como Paul, 1985, y Canepa, 1994, resaltaron a finales del siglo pasado como un significativo porcentaje de estos escritos, al ser descripciones ahisóricas y descontextualizadas de danzas, aunque pueden aportar información sobre los fenómenos que tratan, no son sino insuficientes para analizar la realización en funciones de estas que pueden revelar importantes contradicciones con respecto de cómo fueron caracterizadas. Béjar, 1990, en su momento también observó las aseveraciones que se han hecho sobre la supuesta ausencia de estudios previos sobre los campos de estudios que tratamos aquí. Con el importante trabajo de compilación que realizó esta autora, demostró que estas aseveraciones estaban equivocadas. El impacto que ha tenido la reducida circulación de resultados de investigación sobre estas materias, explica, ha alimentado esta idea, trayendo como consecuencia que se retomen de cero ciertos temas
impidiendo además desarrollar nuevas aproximaciones sobre los mismos. Como señala Díaz, 2009, eso también ha tenido que ver con las técnicas de recojo de información para con un objeto de estudio tan escurridizo como es el movimiento humano y que apenas hacia finales del siglo XX recibe un seguimiento más riguroso desde las ciencias sociales con la consolidación de la antropología de la danza. El poder de la clasificación se puede graficar con el episodio del descubrimiento del teatro quechua en la segunda mitad del siglo XIX. Su impacto es por demás notorio en la producción escrita aquí reunida. Para algunos intelectuales, este fenómeno constituyó una oportunidad para legitimar las prácticas prehispánicas, equiparándolas a las occidentales, dado el prestigio que poseían estas últimas. Esto en una coyuntura en la que se promovía la reivindicación de los sujetos indígenas. El arte occidental representaba, según determinadas teorías evolucionistas, la más alta cúspide que había logrado manifestar la humanidad. Se creía, y las ciencias respaldaban en ese entonces, que todos los grupos humanos desarrollaban un único proceso lineal, pero en distintas velocidades, donde los no occidentales serían testimonios vivos de los periodos prehistóricos y los occidentales el presente mismo. De haberse logrado probar la hipótesis incaísta, hubiese significado que tanto indígenas como occidentales ocuparían el mismo estadio evolutivo, lo que hubiese permitido cuestionar los supuestos científicos y la posición subordinada de los primeros. Pese a las evidencias que vinculaban al teatro en cuestión con la tradición del teatro español y a los análisis que se les dedicaron, aquí refiero a Palma, 1878, Mitre, 1881, Gil, 1914, Arguedas, 1952, Porras Barrenechea, 1954, 1955. Como señala Itier, 2017, el mito autoctonista se sostuvo durante un amplio periodo y solo habiendo sido desplazado, esto permitió abordar desde nuevos enfoques este fenómeno. Cito ahí las páginas 178 y 179. Para bien de la humanidad, no fue lo único que fue desplazado. También las teorías evolucionistas que respaldaban la superioridad occidental y normalizaban la discriminación lo fueron. Ahora podemos entender que los procesos históricos son tan diversos como los sujetos que habitan la Tierra y se movilizan por distintos criterios. Ningún grupo humano puede ofrecernos noticias sobre el pasado de otro. En lugar de eso, el contraste a partir de la comparación entre grupos sí nos puede permitir aprender sobre las cuantiosas maneras que la humanidad ha encontrado para realizarse. Por lo mismo, ya no necesitamos probar haber tenido teatro según los criterios occidentales antes de la colonización española para validar a la población nativa y las que fueron sus formas expresivas. Y sí, hoy está comprobado que el teatro quechua fue cultivado por los curas de indios desde mediados del siglo XVII, siendo propiciado por el dominio del quechua que alcanzaron esos sujetos producto de las políticas del lenguaje que promovió un sector de ellos, junto a la corona para realizar la evangelización mediante el idioma nativo, debido a que el número de la población indígena se imponía, ¿no?, en número a la criolla, lo que era un rasgo que dificultaba la castellanización, por lo tanto la administración de sacramentos y la misma colonización. La imagen resignificada sobre sí mismos que los incas negociaron para garantizar la permanencia de sus privilegios durante el virreinato pudo ser invocada junto con sus símbolos e historia en la producción dramatúrgica criolla, en tanto asumieron y corroboraron los curas que luego de más de medio siglo de conversiones, la élite incaica era regida por la cristiandad. Por supuesto, esto satisfacía a ambos grupos de poder.
incas y criollos. Solo así pudo ser disipada la amenaza que podía significar permitir que las formas expresivas nativas, consideradas paganas, continuaran siendo cultivadas, permitiéndoles asimismo a los criollos apropiarse de estas. Este interesante fenómeno colonial ha dado lugar luego a diversidad de prácticas creativas tras que se constituyera la República Peruana, lo que nos permite brevemente introducir la consideración de que al tratar con una historia como la nuestra, es obstaculizante sostener posturas puristas, pues estas pueden terminar invisibilizando, como efectivamente ha sucedido, las materializaciones que se han producido a partir de la circulación y resignificación de signos culturales tanto nativos como occidentales, al suponerse que las culturas son totalidades naturales y cerradas. La recopilación hecha aquí se ha alimentado sobre todo del ya mencionado trabajo realizado por Béjar, 1990. Se han revisado también las bibliografías realizadas por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 1960, Pillsbury, 2016, González y Van Roselen, 1983, así como las bibliotecas virtuales de distintas universidades del Perú. Si bien el interés es por referencias académicas, he creído pertinente también incorporar fuentes que no lo son estrictamente, pues considero que también estas pueden aportar al conocimiento por su valor histórico. Por otro lado, aunque busco con esta propuesta poner en valor la producción académica peruana, no pretendo dejar de lado la producción peruanista, es decir, la de académicos, académicas extranjeras que dedican sus investigaciones a tratar al Perú, pues también aportan al conocimiento de lo que se realiza en nuestro territorio y nutren nuestro proceso. Por todo lo que he dicho hasta aquí, he decidido abrazar las diversas categorizaciones y campos de estudio que otorgan especial interés a los cuerpos en movimiento. Para orientar las búsquedas, he propuesto una clasificación que se estructura de acuerdo al contexto de realización de los fenómenos tratados. Lo he dividido así: generalista, que agrupa las obras que se plantean discutir y proveer enfoques conceptuales para la labor investigativa; ritual, por ese término entiendo que se trata de una serie de actividades reguladas por ciertas premisas que establece el sujeto grupo que la convoca dentro de una tradición histórico-cultural determinada y que se orienta a un objetivo. Por la importante cantidad de obras al respecto y la relevancia de ciertos tipos, he subdividido este apartado en 1. Fiesta, coyuntura en la que se conmemora y o celebra un hecho religioso y histórico; y 2. Creación escénica. Formato artístico de origen occidental que circula como una oferta del mercado del arte. El otro apartado es pedagogía. Este agrupa las obras que utilizan a las formas expresivas como recursos didácticos y a las que estudian este proceso en sí mismo. Como toda iniciativa capaz de ser mejorada, el criterio que he usado no se salva de representar nuevas dificultades, como cuando hay casos que pueden ser a la vez enlistados en más de una categoría, ¿no? Tenemos el ejemplo de Ramírez, 2016, que al tratar sobre la trayectoria de Rosalvira Figueroa puede ser clasificado su tesis como parte tanto del apartado de pedagogía como el de la creación escénica. No obstante, he optado por ubicarlo en la última clasificación porque, pese a ser la primera donde he dejado a este personaje su más trascendental aporte histórico, su labor educativa no tuvo sino el fin de formar artistas escénicos. Esta bibliografía no se plantea sustituir el trabajo de búsqueda que debe realizar quien investiga, sino prestarse como una manera de introducir a quien desea aproximarse a los fenómenos que acoge, esperando alimentar la curiosidad y despertar intereses.
El mapeo nos permite, de hecho, desde una visión panorámica, observar tendencias, sacar algunas conclusiones y también puede ayudarnos a orientar nuestros itinerarios de investigación. Por último, por el carácter abierto de esta recopilación y su necesaria actualización constante, a quien lee se le invita a que se encuentra sugerencias así como nuevos recursos a incluir, lo comunique y contribuya a la mejora de esta herramienta que es de beneficio para todos. Buena lectura. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que esta información sea de beneficio y bueno, ahora que ya que estoy aquí, te invito a que te suscribas al canal de YouTube, que te suscribas o más bien sigas al proyecto en Spotify y en que estés al pendiente en realidad porque no solo se vienen las lecturas de estas publicaciones, sino que algunas otras cosas interesantes y divertidas para hacer. Nos vemos en una próxima oportunidad.